Buenas tardes, este es el tercer video que se ocupa de darle continuidad al tema que estábamos viendo de cultura y ahora nos ocuparíamos de la socialización. Agentes sociales y agentes de socialización, organizaciones. Hay que comenzar diciendo que si la cultura es el medio en el que se incorporan los individuos para conformar una sociedad, la socialización es el proceso por el cual se realiza esta incorporación y permite la continuidad del cuerpo social. Es decir, por un lado tendríamos los sujetos como cuerpos, por otro lado tendríamos la cultura como medio por el cual que sostiene a esos sujetos y que los identifica a esos sujetos y que conforman una sociedad. Y la socialización sería entonces el proceso por el cual esos sujetos son socializados, o mejor dicho, sería el proceso por el cual esos sujetos ingresan a la sociedad y son moldeados para convivir en esa sociedad y darle continuidad a ese cuerpo social. Ese cuerpo social, que en este caso es la sociedad, como sea que la definamos o los límites que le impongamos, no tiene vida por sí mismo, no se reproduce por sí mismo, requiere que los individuos repliquen esa cultura, pero para replicar esa cultura tienen que ser primero introducidos a esa cultura y esa cultura debe ser interiorizada. La socialización entonces implicaría tres cosas: una cultura a la cual integrarse, un agente socializador que indirecta o directamente inscriba las reglas, y un espacio donde se realiza esa integración. La cultura ya fue definida con anterioridad, entonces ya no vamos a ocupar de eso ahora. Los agentes son los individuos o grupos que materializan la socialización y que verifican el cumplimiento de los parámetros de integración, es decir, van a ser los agentes activos que buscarán que un individuo que está en búsqueda de incorporarse a ese conjunto social lo haga. Es decir, la socialización no ocurre de manera pasiva, ¿no? Los individuos pueden aprender de manera pasiva, efectivamente, por lo que ven que hacen los demás, pero el agente socializador su tarea es justamente hacer que los individuos se integren a esa sociedad. Y el espacio es el lugar abstracto concreto donde ocurren las interacciones de manera iterada, ¿no? De manera continua y repetida. En la sociología tradicionalmente no se diferencia entre agente y espacio de socialización, pero en la medida en que las relaciones sociales se complejizan, es importante agregar nuevas categorías que ayuden a dar cuenta de dicha complejidad. La necesidad de esta distinción viene por una parte por la virtualización exponencial de las relaciones sociales y la mediación de estas relaciones por objetos y por otra de la separación entre sujeto y contexto, ¿no? Es decir, un individuo puede aprender de su contexto de manera pasiva o puede ese contexto tratar de interiorizarlo de manera activa. En el caso de la socialización de manera activa es lo que llamamos agente de socialización, y en el caso de el contexto, entonces son los espacios de socialización en los cuales este sujeto va a ser socializado de manera pasiva. Como los agentes están definidos como sujetos o grupos, pues hay que definir grupos, ¿no? Ya que se han definido, estoy repitiendo lo mismo. El individuo, para nuestra definición, se da por sentado, ¿no? El individuo es el sujeto indivisible, el que quiere ser o el que va a ser socializado. Pero el grupo, en términos sociológicos, es un número de personas, un conjunto de personas que tienen normas, valores y expectativas similares y que se relacionan entre sí de manera regular. Los grupos pueden clasificarse en primarios o secundarios. Un grupo primario es aquel caracterizado por una relación personal cercana y es pequeño. Y un grupo secundario es formal e impersonal. Existe poca intimidad social o poco entendimiento mutuo y en este caso no tiene límites de escala. Pueden ser tan grandes como un país, ¿no? China, 1000
200 millones de personas es un grupo social. Es importante señalar en palabras de Picot y Sánchez que no se puede ser miembro de un grupo sin desarrollar un sentimiento de pertenencia, que a su vez implica otro sentimiento de extrañamiento respecto a los otros grupos a los cuales no se pertenece. Y en ese punto este señalamiento es importante, dado que para ciertos elementos, digamos, de cultura, que es lo que nos diferencia de otros grupos y de la construcción de la propia identidad, la relación con los otros o la definición de los otros era fundamental, ¿no? En una nuez, entonces, el grupo será todo conjunto en los cuales se insertan los individuos, ¿no? Y pues esos grupos son pequeños y tienen estas vinculaciones informales, emocionales, como pues es la familia en la que nacemos, o pueden ser grupos muchísimo más grandes en los cuales nos insertamos a través de unas reglas completamente impersonales. Una vez establecido lo que es un grupo, vemos las etapas de socialización que de manera esquemática pueden dividirse en tres, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. La socialización primaria es la que se efectúa en la infancia, es decir, la primera socialización. Esta es una esquematización, pues, que tiene como parámetro el tiempo. Entonces, la socialización primaria es la de la infancia. La socialización secundaria consiste en la interiorización de un submundo de valores y normas más específicos, correspondientes a los roles y funciones que se va a ejercer en la vida adulta, es decir, está puesto en la juventud, es decir, se está preparando a las personas para comportarse de la forma en la que se espera en el conjunto social en el que va a convivir, cuando sea un adulto y sea responsable de sus acciones, y pues también le toque ser un agente de socialización y le toque pues reproducir esos valores a los más jóvenes. Y la socialización terciaria se relaciona con la transculturación y la integración en sociedades o sistemas de referencia diferentes a los anteriores aprendidos. Es decir, esta forma terciaria de socialización es cuando nos integramos a un grupo para el cual no fuimos socializados en principio, ¿no? Cuando nos movemos a otro país o cuando nos movemos a una zona cultural que es lo suficientemente diferente, en la cual hay que cambiar incluso patrones de comportamiento de socialización primaria. Una vez definidas estas etapas de socialización y que son grupos, pues hay que pasar a estudiar y revisar algunas características de los agentes de socialización más comunes. O sea, esta lista no es exhaustiva. Hay muchísimos más agentes de socialización, pero estos son los más importantes, o por lo menos los que más se estudian. El primero claramente es la familia. Los individuos nacemos en grupos reproductores formados generalmente por la familia con parentesco biológico. Pues hay que recordar que la familia no necesariamente es los que nos dan a luz, ¿no? O con los que tenemos parentesco biológico. Pueden haber familias de carácter político y legal. Estas pueden ser extendidas o nucleares. La conformación y el tamaño de la familia tiene efectos diferenciados en la medida que aumenta el número de relaciones y la estabilidad del grupo. Es decir, las relaciones que se establecen en una familia van a ser diferentes cuando esa familia es nuclear o cuando es extendida. Las relaciones de jerarquización o la estabilidad en las relaciones de jerarquización van a depender de cuántos individuos conforman ese grupo. Un grupo conformado por abuelos y tíos van a tener consideraciones de relaciones diferentes a un grupo que está conformado solo por los padres y los hijos. O incluso grupos en los cuales ni siquiera existen esas jerarquizaciones tradicionales de padres a hijos, sino que, por ejemplo, un matrimonio es una familia y en el cual hay un proceso de resocialización en la medida en que estos individuos conviven juntos. Pues más adelante en la clase vamos a ver otros tipos de familia y qué otras implicaciones tienen, ¿no? Para este momento lo único que nos importa es que esta socialización primaria se realiza principalmente en este espacio que nosotros conocemos como familia. La escuela es el otro gran socializador contemporáneo. Y en las sociedades modernas la escuela es ubicua, en todas partes existe y
y ya no puede decirse de donde no existe escuela, ¿no? Y si entendemos escuela en el sentido amplio, pues abarca buena parte de nuestra vida, desde preescolar, los 3 años, dando toda primaria, secundaria baja, que es cuando están en la adolescencia, ¿no? Y la secundaria alta, que es cuando ya están bien metidos en este proceso de cambios de la juventud, hasta la educación superior, donde pues ya solemos ser individuos más responsables de nuestros propios actos y parten tradicionalmente de los 18 años, digamos hasta los 25 en principio, que es cuando termina de formarse la corteza prefrontal y ya establecemos nuestra personalidad hasta mucho más tiempo cuando se llegan a niveles educativos mucho mayores. En estas organizaciones los individuos están inmersos en una serie de reglas formales e informales en la escuela, ¿no?, que explícita o implícitamente definen las formas de conducta en ese espacio y en la sociedad general. Es decir, la escuela dice cómo se debe comportar uno dentro de la escuela y también nos enseña cómo debemos comportarnos fuera de la escuela, que no necesariamente de la misma manera. Los profesores y otras autoridades son considerados como los agentes concretos más importantes en esta categoría, aunque no son la única. Los pares son igual o más efectivos en el proceso de socialización, pero eso se analiza aparte, ¿no? Y otros agentes abstractos, llamémoslo de alguna manera, que son las reglas y el currículo. En este caso pues habrán algunos conceptos como currículo oculto, que es lo que no se define explícitamente, pero que se está enseñando con el ejemplo, ¿no?, en la escuela. Y es importante porque en la escuela es donde pasamos pues la mayor parte de nuestros años de juventud. Otro agente socializador son los grupos de pares, que pues es una categoría más bien genérica, porque hay grupos de pares en muchos otros grupos de socialización, porque aplica pues a los compañeros de trabajo o a la escuela o a cualquier otro grupo en el cual uno esté conformado. En este caso estaría definido como la influencia que ejercen otros en nuestra misma escala jerárquica, es decir, no son pares las autoridades, solo son pares los que están en nuestro mismo renglón jerárquico. Los grupos de pares se han identificado como los agentes socializadores más importantes por los efectos psicológicos de la interacción temporal prolongada, ¿no?, con los pares con los cuales nosotros más convivimos y es usualmente con los cuales queremos quedar mejor, ¿no? Los medios de comunicación son agentes de socialización en la medida en que transmiten parámetros de comportamiento, especialmente en las redes sociales virtuales contemporáneas o la televisión, el internet en general. En el lugar de trabajo es otro agente de socialización, en la medida en que en la división contemporánea del trabajo los individuos ya no producen los bienes de su propia subsistencia, entonces requieren obtener trabajo remunerado para satisfacer sus necesidades. Y es importante pues porque es el lugar en el que pasaremos la mayor parte de nuestra vida adulta. La religión tenía que aparecer. Durante la mayor parte de la vida social han existido formas de religión, estas pueden ser teístas o laicas, que han servido para establecer el comportamiento a través de la definición de los códigos morales, ¿no? Y hago esta diferencia entre teísta y laica porque filosóficamente el comportamiento religioso son las características a las cuales nosotros apelamos para comportarnos y no necesariamente el origen de esas reglas. Entonces pues pueden haber comportamientos sociales que son indiferenciables de la religión teísta, como son por ejemplo las ideologías dogmáticas en las cuales los individuos pues no pueden cuestionar la fuente de su comportamiento, ¿no? Y el Estado, que pues todas las relaciones sociales se ven afectadas por las intervenciones estatales, ¿no?, directamente con sus leyes y políticas o indirectamente por los efectos secundarios de las primeras. El Estado socializa directamente a través de sus organizaciones dependientes como la policía, la impartición de justicia o las políticas sociales que redistribuyen bienes y generan incentivos para comportarse de una manera o no comportarse de otra manera, o indirectamente por los efectos de la definición de otros agentes socializadores como la familia. Será diferente la socialización en una sociedad, por ejemplo, que considere el matrimonio múltiple o el matrimonio de personas del mismo sexo, que los sistemas en los cuales como el nuestro no consideran ninguna de esas dos posibilidades. Ahora,
Esta es una forma simplificada de socialización, es decir, tenemos una serie de agentes que son individuos o grupos que moldean nuestro comportamiento. Ahora, hay unas formas de agentes muy específicas que son las organizaciones. Las organizaciones son fundamentales porque en la vida moderna las organizaciones son las que en realidad orientan el comportamiento de los individuos. Nosotros pasamos moviéndonos entre organizaciones. La familia, bueno, aunque sea una organización informal, pero las organizaciones formales como la escuela, los centros de trabajo, los clubes. Y al fin y al cabo el propio Estado se organiza en organizaciones, ¿no? Que serán, las organizaciones son un tipo de grupo, pueden ser formales o informales. Las organizaciones informales son los grupos que tienen interacciones continuadas por razones de parentesco o vínculos personales como la familia o la amistad. Y el que nos interesa más en este momento son las organizaciones formales, que son grandes grupos secundarios que están organizados para alcanzar sus objetivos de manera eficiente, ¿no? Las organizaciones formales funcionan para llevar a cabo trabajos complejos, sino para satisfacer necesidades personales, como la escuela o el centro de trabajo. En este caso llamamos que son grupos secundarios por la organización de grupos que habíamos hecho en el apartado anterior, ¿no? Que son grupos que tienen un interés o que tienen unas relaciones de formalidad más que relaciones de parentesco. Armitage et Sione clasifica las organizaciones en tres, ¿no? Las utilitarias, que son las que proporcionan una recompensa a sus miembros, como es el caso del centro de trabajo o la escuela, para la cual pues para el primero estamos buscando un salario y para el segundo un título. Las normativas que proporcionan una motivación moral o teleológica, en la cual por ejemplo está la iglesia o las organizaciones filantrópicas. Y la coercitiva, que es su característica fundamental, es que no hay una adhesión voluntaria a este grupo o esta organización, en la cual los ejemplos más comunes son la cárcel y el manicomio. Las primeras dos de ellas son de adhesión voluntaria y la tercera coactiva. Recordemos a este punto que todas las categorizaciones sociológicas son tipos ideales y por lo tanto en la práctica las categorías sociales en realidad abarcan parte de las otras. De esa manera, una misma organización en realidad tendrá componentes utilitarios, normativos y coercitivos, ¿no? Un ejemplo común que ponen es el propio caso de la cárcel o el manicomio, por ejemplo, en la cual los trabajadores tienen una relación utilitaria con la organización, los voluntarios tienen una relación normativa con la organización y pues los presos tienen una relación coercitiva con la organización. Aún más específico en la sociedad contemporánea y que es importante también analizar es la burocracia, porque la burocracia es la forma más racional de organización a la cual hemos llegado los seres humanos. En las sociedades complejas en las que vivimos millones de personas, las cuales la mayoría no tenemos vínculos directos con los demás, o sea, no somos parientes de los demás, ni tendremos ningún tipo de relación de afecto ni de amistad con los millones de personas con las cuales compartimos nacionalidad, por ejemplo. Entonces, en este caso, las identificaciones de grupos se diluyen con la escala. Pues sí, en principio tenemos vínculos con los otros 9 millones de personas que habitamos este país, pero está muy difícil de que esa relación que se tiene con un individuo abstracto me motive en realidad para hacer cualquier actividad a favor o en contra de este individuo. En ese sentido, para pues hacer una administración de esas relaciones entre millones de individuos se requiere pues estas burocracias, de lo contrario sería una tarea imposible.
Para ello es que se crean las burocracias. Y según Weber, una burocracia es un componente de la organización formal que usa las reglas y la jerarquía para lograr eficiencia. Las características de esta burocracia, según Weber, son la división del trabajo, es decir, cada burocracia se ocupará exclusivamente de un aspecto específico. La jerarquía de autoridad, es decir, estas burocracias van a responder verticalmente a las órdenes que se les asignen. Las reglas y las regulaciones están escritas y son explícitas y pues se atienen a su comportamiento por estas reglas y regulaciones escritas. Son impersonales, es decir, la relación no es con la persona que ejerce la función burocrática, sino con la figura ejercida en la función burocrática. Y su contratación se basa en cualificaciones técnicas. Nuevamente, estas características son ideales y si en la vida real nos encontraremos que no funcionan de esta manera, pues entonces serán disfunciones burocráticas o patologías burocráticas, como lo llaman los sociólogos de las organizaciones. Ahora, las burocracias en las sociedades contemporáneas sustituyen la socialización como mecanismo cohesionador y de mantenimiento del orden. Es decir, ya no necesito yo identificarme con el grupo para obedecer, ¿no? Sino que tengo estas burocracias que me van a obligar a obedecer y por lo tanto mantener el orden y la existencia de esa sociedad. En los casos del Estado contemporáneo, todas las estructuras del Estado contemporáneo son burocráticas, en tanto están reguladas por reglas. Y aunque la figura de la autoridad electa, por ejemplo, no es contratado por sus competencias, la forma de elegirlo pues sigue siendo regulado por la normativa vigente y los límites de su comportamiento también están predichos, ¿no? Están predefinidos en la ley. Y la forma más compleja de ver, digamos, todos estos elementos que hemos visto antes, de alguna manera hemos visto que todos los sujetos estamos inmersos en un grupo, ¿no? Y ese grupo pues está conformado por estas relaciones y por todos estos individuos en los cuales está. Y como este grupo puede ser tan pequeño o tan grande como las relaciones que los identifican, es decir, un barrio, una familia, un país, hay una forma de mezclar los diferentes niveles de estos grupos, y a esa forma de mezclar estos diferentes niveles de estos grupos es lo que llamamos redes sociales, ¿no? Una red es una interconexión entre grupos a través de las relaciones de sus miembros, o de los grupos incluso, pero solo en la medida en la que afecta, digamos, el comportamiento de sus miembros. En la realidad, la sociedad funciona en redes. Es poco probable que un individuo mantenga relaciones sociales solamente con los miembros de los grupos a los que pertenece. Es decir, imagínense que nunca tuvieran otra relación que no fuera con los miembros de su familia y con los grupos primarios, ¿no? Que no hubiera ninguna otra relación que no sea con las personas que conocieron en la escuela, nadie más que los compañeros que tenían en esa escuela, nadie más que los compañeros que tenían en el trabajo y nadie más que la gente con la que van a la iglesia, ¿no? Los individuos en realidad en la actualidad pertenecemos a muchísimos más grupos y nuestras relaciones no se dan directamente con esos grupos, sino con los individuos que pertenecen a esos grupos. En una red, las relaciones entre estos nodos, que serían los individuos y las organizaciones y los grupos, son borrosas y permite la comunicación con individuos de pertenencia variadas. En estas redes se comparte información, valores, interpretaciones, etc. Las redes amplían el alcance de las relaciones sociales. En este sentido, la idea tradicional de cultura se rompe con las sociedades en red contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, una de las explicaciones para el cambio de la sociedad es qué tanto está conectada con otros grupos, con otras redes, qué tan amplia es su red. Una sociedad que tiene pocas interconexiones en red es una sociedad que cambia menos, que cambia más lento. Una sociedad que está muchísimo más interconectada es una sociedad que cambia mucho más rápido. Y ante las situaciones de amenaza o de información nueva, son las sociedades en red las que tienen más probabilidades de supervivencia,
hasta cierto punto, más o menos un 50% de interconectividad. Las sociedades que tienen muy poca conexión tienen pocas probabilidades de hacerle frente a situaciones nuevas, y las sociedades que están demasiado interconectadas son sociedades que dependen demasiado de los efectos en otros lugares, y entonces se ven impactadas por las cosas que están ocurriendo, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, el hecho de que se tome una decisión en un país como el matrimonio igualitario hace que en otros lugares del planeta se discutan esos mismos temas que si no hubieran estado tan interconectados hubieran tardado muchísimo más tiempo o nunca hubieran llegado a ese tipo de discusiones. Lo voy a dejar hasta acá. Esto obviamente no agota los temas de discusión, es importante revisar la literatura. Aquí en el guión quedarán otras referencias que se puede buscar y que pues, se podamos discutir, y pues estos solo son elementos para detonar la discusión que vayamos a tener en clase, y eso es todo.